Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es sumamente importante, que es la evaluación. Para ello vamos a basarnos en un libro, no vamos a leer todo el libro, sino una parte de ese libro, un apunte, un capítulo, y dos videos, ¿sí? El libro que vamos a referirnos, del cual vamos a leer un capítulo, se llama La evaluación en educación física, propuestas de un método formativo y compartido. Y su autor es Adrián Trincado Fernández. De este libro vamos a leer el capítulo 2, que es definición y conceptos de evaluación. Como ustedes ven, son 10 páginas donde se define qué es la evaluación, qué es evaluar, la finalidad de evaluar y para qué evalúo, cuándo evalúo y cómo evalúo. Bien, acá se nos vienen varias preguntas a la cabeza, ¿no? Ahora vamos a tratar de introducirnos en eso. Decía que nos íbamos a basar en este libro y sobre el capítulo 2 en un video que les pido que lo vean completo porque lo vamos a discutir la clase que viene, que es un video que se llama Cómo evaluar bien en educación física, que es de Domingo Blasquez Sánchez. Seguramente alguna vez hayan leído algo de Blasquez Sánchez o hayan visto algún video. Y vamos a ver una parte de una entrevista también en el programa Caminos de Tiza, que se emite por la TV pública. Volvamos a esta parte y tomémosla como una carátula del día de hoy. Ahí estamos. Bueno, decía que cuando hablamos de evaluación y nos remitimos a nuestras biografías, es decir, a nuestra vida de estudiantes, no ya de la universidad, sino un poquito más atrás de la secundaria, y pensamos en la palabra evaluación, podemos pensar en momentos en donde entraba el profesor y nos decía sacar una hoja, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Ahí lo más preocupante era aprobar el examen con una calificación que dé para ese tema, para la aprobación. Entonces la evaluación conducía a la calificación y la calificación suponía tener incorporado el aprendizaje. Pero esto es así. Realmente yo cuando tengo una calificación que supera la nota que me da como aprobado la materia, como aprobado el examen, he adquirido el conocimiento real de lo que pretende el diseño curricular, de lo que pretende el docente o de lo que ha pretendido el docente. Es un tema absolutamente discutible, sobre todo si este ejemplo que he puesto lo ponemos en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje actual, donde obviamente los paradigmas son otros, ¿no? ¿Qué es evaluar entonces? ¿Qué es evaluar? Acerca de eso nos va a contar algo una especialista en el tema. Vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes. Acá. Que nos cuenta lo siguiente. Ahí está. La licenciada Marta Kicilevsky. En español tenemos un término que es evaluar y que significa extraer de adentro de algo el valor de una cosa y que en la vida cotidiana estamos permanentemente nosotros evaluando. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que compramos algo, que decidimos qué hacer un fin de semana, estamos evaluando. Es una actividad diaria que lo que en realidad quiere decir es darle un valor a determinada cuestión, o sea que está incorporado en nuestra vida. Ahora, en términos educativos, nosotros podríamos decir que incluye muchos conceptos. En el caso de la lengua española tenemos un solo término, es decir, evaluación. Pero si uno compara por ahí con otros países y dice, bueno, a ver, ¿y en la lengua inglesa qué pasa? Pasa que tienen 3 palabras para decir evaluación de distintas cuestiones.
Por ejemplo, en inglés se dice assessment, que es un término que se usa para la evaluación de los aprendizajes específicamente, y que viene de assess, que es sentarse al lado de alguien, como el médico que se sienta al lado del paciente para evaluar, para ver si tiene temperatura, para ver cómo está. Bueno, ese es el sentido, el estar al lado de un estudiante, viendo su proceso, viendo qué es lo que está aprendiendo. Ahí evaluar se asemeja a diagnosticar. Claro, claro, es una de las principales etapas, digamos, de la evaluación, ¿no? Tener un panorama. Mencionabas recién que se evalúa el sistema educativo. ¿Cómo impacta eso en los docentes? Bueno, nosotros decimos que la evaluación global muchas veces tiene algunas dificultades de llegada al aula, es decir, tenemos una evaluación macro, una evaluación de programas, de políticas, de procesos generales y una evaluación del aula, y que no necesariamente hay una correlación directa, ¿sí? O sea, en el aula sabemos que los docentes en su gran mayoría tienen una autonomía para poder desarrollar el proceso de evaluación de acuerdo al momento en el que se encuentran en el proceso de enseñanza. En cambio, bueno, lo que son las pruebas estandarizadas llegan en determinado momento e intentan comparar y medir a todos por igual en un determinado momento, es una fotografía. Bueno, ¿y qué abarca la cultura de la evaluación? Y la cultura de la evaluación abarca desde la posibilidad de evaluar todo lo que son los rituales de la institución, no solamente a nivel, digamos, de los aprendizajes, es mucho más amplio. Y ahí nos encontramos con el mismo proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de cada alumno y lo que sucede en el clima del aula. Hay cuestiones que son muy difíciles de medir, justamente, y ahí vamos con la diferencia entre medir y evaluar. Muchas veces hay cuestiones que uno lleva a confundirse, ¿no? A confundir las funciones de la evaluación con la medición. Claro, que a veces se presta a injusticias o arbitrariedades. Y muchas veces se presta a malos entendidos, claro, digamos, ¿no? A decir, bueno, quizás estamos midiendo con un parámetro desde el cual no enseñamos. Definitivamente no todo es evaluable. Y hay cuestiones en... Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí se dijeron muchas cosas, digamos. Podemos resumirlas en algunas frases, ¿no? Que a mí me gustó, por ejemplo, el tema de que la palabra evaluar depende de varias cuestiones. Depende de los contextos, depende de los momentos históricos, depende de las acepciones y los orígenes que tenga la palabra. Esto de que, por ejemplo, perdón, una acepción de evaluar significa sentarse al lado de alguien, por ahí es la que más me gustó, ¿no? Porque significa acompañar ese proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen los alumnos. Después dijo que evaluar también es diagnosticar. Claro, digamos, yo antes de sentarme al lado de alguien y acompañarle en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, tengo que ver qué pasa ahí. Diagnostico, observo, pienso si lo que yo propuse fue claro, entendible, si lo puede aplicar, si se puede relacionar con los demás alumnos, si el material es adecuado, y entonces me acerco y trato de cambiar o todas esas variables o algunas de esas variables, y también, si es necesario, intervengo mediante la palabra, ¿no? Después, otras cuestiones que me parecen muy sencillas, pero muy importantes de entender en cuanto a que evaluar no es medir, ¿no? Evaluar no es calificar. Digamos, esto que decíamos recién, ¿no? Cuando nos tomaban los exámenes y teníamos que calificar con una buena nota para aprobar la evaluación. Bueno, hoy la evaluación no pasa por ahí. Evaluar es acompañar el proceso, es tener en cuenta las variables, es totalmente opuesto a calificar. Calificar viene mucho después. Y medir es una palabra que casi ya no se usa y es una acción que menos presente está aún, ¿no? Por otro lado, también
aparece otro componente que es la subjetividad en el tema de la evaluación. ¿Qué pasa cuando yo evalúo? ¿Es lo mismo que cuando evalúa otro profesor? No, no es lo mismo, porque los dos tenemos recorridos diferentes, los dos tenemos miradas diferentes, y la nota quizás sea la misma, pero quizás sea diferente, ¿no? Porque hay procesos subjetivos diferentes en cada uno. También el concepto o el pensamiento que me parece muy acertado, que está esto que va acompañado de sentarse para acompañar, que es evaluar para mejorar, ¿no? Digamos, yo no me siento al lado del alumno para presionarlo, sino para acompañarlo, para que mejore ese manejo con el material, ese proceso de socialización, de intercambio con los compañeros, de charlar a ver qué pasó ahí, ¿no? Para mejorar, siempre para mejorar. ¿Y qué más? Y después, para terminar un poco con la entrevista, algunas cuestiones que anoté acá que me parecen muy valiosas, que tienen que ver con qué consideramos que es evaluar, ¿no? Evaluar podría ser extraer el valor de una cosa o de algo, ¿no? Evaluar es una acción que hacemos todo el tiempo. Y evaluar es darle valor a algo, a una acción, ¿no? Después, cuando diagnostico, le estoy dando valor a algo y a partir de ahí me siento y acompaño y continúo otro momento de la evaluación. Bien, hablábamos recién también que la evaluación es opuesta y no tiene que ver absolutamente para nada con calificar, ¿no? Son como dos cuestiones totalmente diferentes. Ahora bien, vamos a checar acá, a ver si podemos achicar. No. Sí, ahí está. Y compartimos otro video, que en este caso es el de Blázquez, y que habla sobre calificación. Y ver qué pasa con la calificación. Y acá tenemos que tener en cuenta varias cuestiones que tienen que ver con el proceso de homogeneización. Recuerden que homogeneizar significaba enseñarles a todos por igual y para que sean todos iguales o parecidos, y que tienen que ver con el proceso de aprobar o calificar para obtener un título, ¿sí? De algo de esto nos habla Blázquez. Sigamos. No a una evaluación que distorsiona la manera de aprender. Sí, ¿cómo es posible que la evaluación distorsione la manera de aprender? Absolutamente. Yo voy a poneros un ejemplo que creo que esclarece bastante este sentido. En esta diapositiva se ve un texto que aparecía en un anuncio de la prensa en Barcelona. Decía así el anuncio, un anuncio publicitario: ¿vas a la universidad tan solo por el título? Sí, no nos llames, aquí enseñamos. ¿De qué nos estaba hablando el anuncio? Nos estaba hablando de que en las universidades los alumnos aprenden a aprender, no aprenden tanto como sí a superar exámenes. Realmente, lo que muchos alumnos han aprendido a lo largo de todo su proceso de formación es más a superar pruebas que a dominar contenidos o tener conocimientos para el resto de su vida. Y yo les digo así a mis alumnos cuando hago esta explicación. Son alumnos del último curso, del último semestre, y les pregunto: ¿estaríais dispuestos a hacer un examen de una asignatura del primer semestre y obtener la misma nota? Y la respuesta es unánime: no, ¿cómo que no? Se supone que aquel contenido era para siempre. No puede ser que lo hayáis olvidado. Sí, se nos olvidó.
Bueno, ¿de qué nos están hablando? De que lo que hicieron fue superar exámenes, no adquirir saberes. Eso nos habla de que la manera de evaluar modifica el nivel y el modo de acceder al conocimiento. Claro, ven, ahí es muy importante, de acá Blasque nos habla de muchas cosas, ¿no? Nos habla de el proceso de calificar o el proceso de evaluar, son dos cosas diferentes. También nos habla de aprender, enseñar y aprender para la vida, ¿no? Pero también aprender de una manera donde el proceso de ese aprendizaje no sea memorístico, sea un proceso de ese aprendizaje que podamos experimentar, que sea consciente, que podamos ir incorporando y sobre todo, y acá viene una parte muy importante, que podamos ir construyendo. Eso es importantísimo, ¿no? Ahora bien, evaluar también se convierte en una cuestión que, planteada así como lo venimos planteando, de manera muy subjetiva, si se quiere, en un punto, parece que estuviera en una nebulosa. Bueno, ordenémonos ahí. Digamos, para nada evaluar significa estar en una nebulosa. Por eso es necesario respetar algunas cuestiones que tienen que ver con la parte formal, pero que nos ordenan y nos dan referencia. Y estoy hablando de la planificación. Cuando yo planifico, estoy seleccionando contenidos, estoy delimitando un tiempo para volcar esos contenidos, estoy seleccionando indicadores de avance, materiales de los que recién hablábamos, que tienen que ver con parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y fundamentando por qué enseño esa cosa y no otra. Entonces, la evaluación siempre va a tener como referente a la planificación, es decir, el contenido que yo elegí para aprender durante cierto tiempo, ¿no? Por eso es que no está en una nebulosa, tiene se refiere a algo esa evaluación. No se da porque sí en cualquier momento y sin nada de fundamento. Tiene que ver con una planificación. Por eso acá hay algo muy importante, que es que la evaluación es entendida como un proceso. Y si yo lo entiendo como un proceso, está muy bien lo que ustedes aprendieron con Adela, esto de evaluar al principio de año, a mitad y a fin de año, pero no son los únicos momentos de evaluación. Yo, como docente, evalúo y diagnostico todo el tiempo y me siento a acompañar al alumno o lo acompaño en momentos específicos, ¿sí? Y lo acompaño de variadas formas. Lo puedo acompañar con la mirada, lo puedo acompañar con la acción, lo puedo acompañar con la palabra, lo puedo acompañar con mostrándole, y lo estoy evaluando a partir de que diagnostiqué. Pero esa evaluación como docente la tengo que hacer todo el tiempo, porque recordemos lo que habíamos dicho hoy, que evaluar siempre tiene que ver con el querer mejorar. Y si yo quiero que un alumno mejore en relación a un conocimiento y a un proceso, también tengo que estar todo el tiempo observando, acompañando, mostrando, estando atento. Bien, aquí viene algo que ya para cerrar, que tiene que ver con la evaluación, que la evaluación, además de tener como referente la planificación, está contextualizada en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De la que también habló la especialista. ¿Y a qué se refiere con eso? Cuando hablamos de procesos, hablamos de momentos diferentes. Y para ello, aquí voy a hacer una pausa y voy a seleccionar el siguiente video.